Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Diego Gustavo Borja Cornejo, nacido en Quito el 1 de mayo, Día del Trabajo, en 1964. Es un economista y líder político ecuatoriano de línea ideológica socialdemócrata. Diego sigue creyendo en la posibilidad de una gran alianza por la patria, aún en estos días, cuando el tiempo apremia, no solo por la pandemia, sino por el tema eleccionario, pero él considera que aún queda tiempo. Preguntémosle por qué. Diego, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Wilman. Un cordial saludo a toda la audiencia, bueno, ahora la teleaudiencia del Testimonial. Sí. Y un gusto conversar contigo y a través de ti con los televidentes, pues. Mira, en los últimos días, en las últimas semanas, hemos visto cosas que pensábamos que eran imposibles. Dos líderes de la derecha que se veía como imposible su unidad, lo han hecho. El Partido Social Cristiano, liderado por Jaime Nebot, sí, ha apoyado la candidatura del banquero Guillermo Lasso, cuando en muchas ocasiones hemos visto no solo declaraciones, sino posturas que les ponían en veredas diferentes, ¿no? Pero en el medio, Diego, dos sacrificados, Cristina Reyes y Otto Sonnenholzner. Y probablemente un tercero, Álvaro Noboa, porque ¿claro? trascendió que habían estado en conversaciones también con Álvaro Noboa. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Sí, señor. Estamos viendo la configuración de un frente electoral de la derecha, en el cual el Partido Social Cristiano juega un papel importante y apoya la candidatura de Guillermo Lasso de Creo. Y seguramente también en ese polo de atracción de la derecha va a estar Otto Sonnenholzner y va a estar Álvaro Noboa. Y si es que la derecha ha hecho posible, cuando hay declaraciones en el sentido de que eso era imposible, de que estaban en veredas distintas y tal, ¿por qué no podemos pensar también en el otro lado, en el progresismo, en el lado democrático, en el lado de la centroizquierda, o como se le quiera llamar, la posibilidad de generar también unidades electorales que permitan no solamente un triunfo electoral en el 2021, sino la configuración de un acuerdo político que haga viable desde una postura distinta a la que ha manejado Moreno, el manejo del país en el próximo gobierno. Pero Diego, ¿alrededor de qué nombre? ¿Yacu Pérez? ¿Andrés Arauz? ¿Quién? Mira, yo creo que aquí, antes que plantear el asunto del nombre, es plantear la disposición, la voluntad, la generosidad. Porque cuando se pone de antemano el nombre, normalmente lo que sucede es que es imposible hacerlo. Bueno, la derecha lo ha logrado, pero la izquierda lo va a pasar. La izquierda va a poner el mismo planteamiento. Vengan hacia donde a mí, encantados en alianza. Claro, entonces desde esa perspectiva va a ser otra vez muy difícil eso, ¿no? Pero hoy tenemos una representación del progresismo en la candidatura de Andrés Arauz, otra representación del progresismo en la candidatura de Yacu Pérez, aunque valdría la pena también ahí hacer un pequeño análisis. Por favor. Recordemos que la candidatura de Yacu Pérez se impone sobre una candidatura que las bases del movimiento Pachacutic demandaban, que era la candidatura de Leonidas Issa. Sí, señor. De hecho, la ciudadanía conoció que quien tenía el mayor apoyo electoral de la base indígena, del movimiento indígena de base, es Leonidas Issa. Y sin embargo se impuso una candidatura por sobre la voluntad. Eso dejó un fraccionamiento. Dejó un fraccionamiento, dejó un mal sabor y dejó una representación en ciernes. Porque esa representación que tiene Issa no la tiene Yacu Pérez. E incluso hemos visto que en declaraciones de Leonidas Issa ha dicho que va a enfrentar a esa postura aparatista, antidemocrática, dicho, de parte de Yacu Pérez. Entonces ahí hay un problema. Y también hay otro espacio que trasciende el movimiento indígena y trasciende el correísmo, que es ese espacio de la centroizquierda socialdemócrata, digamos así, que en otros momentos se ha visto representada por la izquierda democrática, se ha visto representada por Avanza y por otros movimientos, ¿no? Y eso tampoco se siente representado en la candidatura ni correísta ni de Yacu Pérez. Entonces yo creo que ahí hay todavía un espacio importante para plantear y generar una unidad del progresismo. De acuerdo, progresismo, entonces, con las observaciones que usted ha hecho a Yacu Pérez, descartado en el objetivo que usted procura, Diego. Entonces queda la tendencia, para llamarle así, y no ponerle nombre, de Andrés Arauz. ¿Podría ser una aproximación
o podría existir una cuarta vía? Bueno, podría ser esa una aproximación, podría haber una cuarta vía. Aquí el tema es que el progresismo, los sectores democráticos, centroizquierdistas, no han hecho todo el esfuerzo para lograrlo. En cambio, vemos que la derecha sí. Normalmente a la derecha le unen el bolsillo y los business, ¿no? A la centroizquierda le unen otros objetivos como la defensa de la vida, de la salud, de los derechos humanos, que hemos visto tan mermada, Wilman, en este gobierno, porque es impresionante que tengamos más de 110,000 contagiados y según los expertos todavía con cifras por debajo de la realidad, porque no se han hecho las pruebas suficientes. Y tengamos ya casi más de 34,000 fallecidos en adición. Sí, señor. Eso, ¿no? Entonces, es claramente un gobierno que no ha puesto a la vida por delante. Y entonces, ahí hay un objetivo que podría unir a las fuerzas del progresismo. Todavía no me clarifica ese cuarto sendero, Diego. Eso ¿Cuál es? digo yo. Yo digo, ¿Qué está bien. sectores? Tenemos ahí a la candidatura de Andrés Arauz, que es una candidatura Ok. que tenemos ahí un apoyo fuerte que se ve de la ciudadanía. Esa podría ser la más próxima, Diego. Podría ser esa la más próxima, pero digo yo, todavía no se ha hecho todo el esfuerzo para generar esa amplia unidad que es posible. Ya, ¿Qué es posible? ¿Por qué? Porque, Wilman, solamente una consideración. por favor. Según las encuestas, muchísimos ecuatorianos tienen una actitud antipolítica, Sí, de sí, desprecio a la política, sí, de clarísimo. lejanía de la política, de molestia con la política, A ver, ¿cierto? De aversión a la política. ¿Por qué? Porque los políticos no han estado a la altura de los objetivos de la gente llana, de la gente que lo que ha visto, ¿qué ha visto en la política? Componendas por debajo de la mesa, corrupción, imposibilidad de representar deseos, objetivos, reivindicaciones distintas, eso han visto. sí. Entonces, ahí hay un espacio muy grande para plantear no solamente la alianza desde los objetivos político-partidarios o políticos del movimiento, sino desde los objetivos ciudadanos. Y Ahora, eso no se ha visto. ¿han platicado con Rafael Correa sobre esta posibilidad? Sí, sin duda, claro que ¿Cómo ha sí. sido la respuesta de él, Diego? En principio, la respuesta de Correa fue una respuesta muy positiva. Ya. De decir, sí, es el momento de la amplia alianza, de la amplia unidad, ¿no? Ciertamente es así, pero ya el momento de ir concretando las cosas vemos que no se da esa amplia alianza todavía, ¿Por ¿no? qué? Todavía. ¿Por qué? ¿Qué obstáculos se encontraron? Yo pienso que ahí hay muchos elementos, ¿no? Pero uno que debe haber pesado mucho es la última traición de Moreno, ¿no es cierto? Si Moreno se sentía como un candidato propio de Alianza País, del correísmo en ese momento, y los traicionó, seguramente eso pesa mucho para plantearse la necesidad de representar a través de personas que no son del grupo más cercano, que es lo que hemos visto en el proceso electoral. Pero Diego es un hombre con alta fiabilidad política, Diego Borja, con Rafael Correa. Hubo una cooperación ahí muy próxima en la primera etapa del gobierno, y ese podría ser un muy buen aval, Diego, suyo, para precisamente llegar con este gran frente a reforzar a Andrés Arauz. ¿Hay confiabilidad en Diego? No, sí, seguramente sí, porque acá hay que distinguir una cosa. Una cosa es la lealtad política y otra cosa es el servilismo. Diego Borja es leal políticamente, ¿no? Pero jamás servil, ¿no? Eso es una condición que... Nunca perder la crítica ni el cuestionamiento. Jamás, porque la crítica y la autocrítica son valores intrínsecos a lo que es una postura centroizquierdista, izquierdista o democrática. De acuerdo. Sí. Entonces, yo creo que de todas maneras el Ecuador está polarizado. Hay una polarización entre el correísmo y el anticorreísmo. No se ha logrado superar eso, ¿no? Sí. Y aquí incluso con el fin de hacerle daño al correísmo se han dañado a avances que se habían logrado, ¿no? Que se habían logrado, como por ejemplo poner la vida por delante. Wilman, en esta pandemia hemos visto que el manejo ha sido desastroso. No se puede culparle al gobierno del virus, obviamente, pero sí del manejo. Y lo que vemos es todos los días noticias simplemente malas de cómo se han tomado las decisiones en medio de la peor crisis probablemente de la vida republicana. Sí, señor. Diego, el tema de las coaliciones, alianzas o pactos aparece con luz propia en nuestra democracia siempre que el poder político se pone en juego mediante un proceso eleccionario o de votaciones. ¿Por qué no antes? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no se buscan o no nos buscamos antes para esa alianza?
Bueno, yo creo que se buscan todo el tiempo, Wilman, porque el momento en el cual, digamos, se pasa ya el periodo electoral y se ganan las elecciones y se empieza a gobernar, nuevamente está en el orden del día la necesidad de los acuerdos, Señor. la necesidad de las alianzas, más todavía en una asamblea que va a estar muy fraccionada políticamente. El nuevo método de asignación de escaños, el método de Webster, va a fraccionar la representación en la asamblea y va a ser indispensable el llegar a acuerdos de gobernabilidad. Y eso Ahora, implica ponerse de acuerdo. dos aspectos puntuales. Diego Borja no quiere protagonismo político, uno. Y dos, también en un sentido contrario, las coaliciones sirven para evitar la formación de una mayoría. En este caso, para evitar el triunfo de quién, Diego. Bueno, yo creo que tiene mucha opción la candidatura de la derecha de tener una alta votación y la candidatura de Andrés Arauz de tener una alta votación. Pero de acuerdo a la forma como se van a asignar los escaños en la asamblea, ninguna de las dos va a tener la mayoría absoluta. No, porque esa es la modalidad actual. Claro, Y eso va a implicar, balotaje. usted habla del binomio. O sea, quiero decir, habrá balotaje, segunda vuelta electoral. Sí, claro, en cuanto a los binomios que resulten finalistas, habrá seguramente una segunda vuelta. Okay. Y eso implicará también ahí entrar en términos de alianza también. Pero yo me estaba refiriendo a la constitución de la Asamblea. Okay. En la Asamblea Nacional tampoco va a haber una fuerza mayoritaria absoluta. Muy fraccionada, muy fraccionada. Va a estar muy fraccionada y va a necesitarse de acuerdos clarísimos. Y eso es lo que se le exige a la política. Acuerdos claros. Los acuerdos no son malos, Wilman. Los acuerdos son necesarios. Los pactos no son malos, son necesarios. ¿Qué es lo malo? Los pactos por debajo de la mesa. Sí, los pactos que el pueblo no se entera de qué están hablando. Los pactos que implican tomas y dacas. Yo te doy los hospitales, tú me das los votos. Yo te chantajeo con la fiscal, yo a cambio de eso quiero tu apoyo. Eso no. Pero el Ecuador sí requiere acuerdos y pactos clarísimos. ¿Cómo se va a manejar la economía, la reactivación en un país que va a quedar devastado? ¿Cómo vamos a manejar la salud en un país que está devastado en términos de salud? ¿Cómo se va a manejar la educación cuando vemos que se vulnera todos los días a las universidades, a los colegios, a las escuelas? ¿Cómo se va a manejar la seguridad? Es decir, tenemos ahí una serie de elementos sobre los cuales hay que pactar y hay que acordar y que son los objetivos de la ciudadanía. Para favorecer una excelente gobernanza en el próximo gobierno. Pero hay un punto fundamental también, Diego, y que quiero abordarlo con usted, cómo no. No solo es política la posibilidad de una alianza, sino también es ideológica, para saber qué se piensa y qué se decidirá sobre temas como matrimonio igualitario, sobre el aborto, el uso de la marihuana con fines terapéuticos, el pago o no de la deuda externa y desde qué fuente ideológica, sobre qué hacer con los banqueros antipatria que acumulan riqueza en licitud, pero que no lo dejan al dinero aquí, sino que lo llevan al exterior. ¿Cómo empujar mayor equidad en aquellos poderes económicos fácticos como Fuerzas Armadas? Permitir el uso de las armas para la autodefensa de la inseguridad ciudadana. El presupuesto intocable para educación y salud. Estos son temas, Diego, que hay que dejarlos plenamente planteados en una alianza. De lo contrario, todo es un juego. No, absolutamente de acuerdo. Y esa tontería de que se han acabado las ideologías es eso, una tontería. Porque cada vez que alguien dice que no hay ideologías, está planteando una ideología ahí. Sí, ¿cómo se va a manejar todos los temas que usted plantea? ¿Cómo se van a manejar los temas de los derechos de las mujeres a tener autonomía sobre su cuerpo? El derecho de las distintas opciones sexuales a contraer matrimonio. Sí, el derecho de los ecuatorianos a tener un empleo y no subordinar esto a unas imposiciones del Fondo Monetario. El derecho de los ecuatorianos a tener protección en la salud, que se ha visto conculcado completamente. El derecho de 1 millón de niños que no tienen acceso ni a aparatos ni a internet y que están fuera del derecho a la educación. Son cosas que dicen, no son ideológicas, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque implican tener una postura muy clara, ideológica y política para resolverlos, hacia un lado o hacia otro lado. ¿Cuándo hay una próxima reunión con Andrés Arauz y naturalmente contacto y comunicación con Rafael Correa? Porque debo concluir en esta entrevista que este gran frente de propuesta de alianza apunta definitivamente hacia esa tendencia, Diego. Por supuesto, la tendencia progresista tiene ahí a una corriente importante que es el correísmo. O sea,
no se puede pensar en una alianza progresista sin el correísmo, porque eso sería negar la voluntad de miles de ecuatorianos. Y Sí. ahí hay un tema, ¿no? Mire cómo se le ha perseguido judicialmente al expresidente para impedirle su participación. Y eso es vulnerar democracia. Eso es vulnerar democracia, porque ya se le ha excluido a él como persona de constar en el binomio electoral. Ese es un tema que tarde o temprano el Estado ecuatoriano tendrá que responder, como hemos visto que respondió Colombia con el tema de Petro o Lula en el Brasil, ¿no es cierto? Entonces, esto es un asunto que ahí hay una democracia muy débil. Pero más allá de ese tema, el correísmo es parte del progresismo. Y ya sea en primera o en segunda vuelta, las fuerzas progresistas tendrán que definirse. Diego, Entre la postura de la derecha y Arauz. debo reconocer en usted que ha habido, como casi siempre, mucha transparencia en sus respuestas, Diego. La mejor de las suertes en la búsqueda de esta alianza. Bueno, es una suerte en realidad para el país, ¿no? Porque el país necesita tener alianzas claras para tener en el siguiente periodo, que va a ser muy duro, una gobernabilidad favorable a la mayoría de la gente. Muy bien, muchas gracias a Diego Borja. Él es uno de los impulsores precisamente de la búsqueda de una alianza de la centroizquierda alrededor de la candidatura presidencial de Andrés Arauz. Muchas gracias por habernos acompañado, Diego. Gracias a usted.